Capítulo 7. El ascenso hacia la supermente. Es difícil concebir intelectualmente lo que es la supermente, y para describirla se necesitaría otro lenguaje diferente al pobre y abstracto archivador de la mente. La transformación psíquica y la primera etapa de la transformación espiritual se encuentran dentro del límite de lo que podemos concebir. Su perfección sería la perfección del todo, la unidad consumada de un conocimiento y una experiencia que son ya partes de las cosas realizadas, aunque solamente por un pequeño número de seres humanos. Pero el cambio supramental y sus procesos nos lleva dentro de regiones menos explotadas. Él inicia una visión de las cumbres de la consciencia, las que definitivamente han sido vislumbradas y visitadas, pero todavía tienen que ser descubiertas, exploradas y delineadas en su totalidad. La más alta de estas cumbres o mesetas elevadas de consciencia, la supramental, descansa mucho más allá de la posibilidad de cualquier proyección, esquema o mapa mental satisfactorio de ella, o cualquier comprensión de una descripción o imagen mental. Sería difícil concebir mentalmente en una forma normal, sin haber sido iluminado o transformado, el expresar o entrar dentro de una entidad que está basada en algo tan diferente. Una consciencia con un sentido distinto y radical de las cosas, inclusive si eso fuera visto o concebido por una visión parcialmente iluminada o liberal. Otro lenguaje diferente al pobre y abstracto archivador usado por la mente. Sería necesario para traducir lo que se ha visto o concebido en términos que realmente pudieran llegar a ser del todo aprovechados por nosotros. Así como las cumbres de la mente humana están más allá de la percepción animal, así también están los movimientos de la supermente, más allá de lo que podemos concebir mentalmente, como seres humanos ordinarios. Es solamente cuando nosotros hemos ya tenido la experiencia de una consciencia intermedia alta que cualquier término que tratemos para describir el ser supramental pueda comunicar un significado verdadero a nuestra inteligencia. Porque entonces, habiendo experimentado algo análogo o semejante a lo descrito, es que podemos traducir a un lenguaje inadecuado la forma de lo que sabemos. Si la mente no puede entrar dentro de la naturaleza de la supermente, por lo menos ella puede mirar hacia eso a través de los altos y luminosos acercamientos y captar algún reflejo de la verdad, lo correcto y lo vasto, que es el reino natural y legítimo del espíritu libre. La transición de la mente a la supermente es un sendero desde la naturaleza hasta la supernaturaleza. Por esta simple razón, eso no puede ser alcanzado sin asistencia, por un mero esfuerzo de nuestra mente o nuestra aspiración. La mente superior o la supermente están involucradas y escondidas en la tierra, naturaleza, y para que ellas puedan emerger en nosotros hay necesidad de una presión del mismo poder ya formulado y establecido en su completa fuerza natural, en sus propios planos superconscientes. El poder de la superconsciencia debe descender en nosotros y levantarnos y transformar nuestro ser. La transición de la supermente a través de la mente superior es un sendero desde la naturaleza, como nosotros la conocemos, hacia la supernaturaleza. Es por esta mera verdad que es imposible, bajo ninguna circunstancia, alcanzar esa transición por el solo esfuerzo de la mente. Nuestra simple aspiración y trabajo personal no pueden alcanzarla. Nuestro esfuerzo pertenece al poder inferior de la naturaleza. Un poder de la ignorancia no puede alcanzar por sus propias fuerzas o características o métodos disponibles lo que está más allá de sus propios dominios naturales. Todas las ascensiones anteriores han sido efectuadas por una consciencia fuerza secreta
operando primero en la inconsciencia y entonces en la ignorancia. Ellas han trabajado para que sus poderes involucrados emerjan hacia la superficie, poderes ocultos detrás del velo y superiores a las anteriores fórmulas de la naturaleza. Pero de todas maneras hay necesidad de una presión de los mismos poderes superiores ya manifestados en su completa fuerza natural sobre sus propios planos. Estos planos superiores crean su propia base o fundación en nuestras partes sublimes, purificadas, encumbradas, y de ahí son capaces de influenciar el proceso evolutivo en la superficie. La mente superior y la supermente están también envueltas o involucradas y ocultas en la tierra naturaleza, pero ellas no tienen formas en los niveles accesibles de nuestra conciencia sublime interior. Sin embargo, todavía no hay ningún ser de mente superior o de naturaleza de mente superior organizado, ni ningún ser supramental o de naturaleza organizada supramental actuando en la superficie o en nuestras partes normales, sublimes o purificadas, porque estos poderes grandiosos de conciencia son superconscientes al nivel de nuestra ignorancia. Para que los principios participantes de la mente superior y la supermente puedan emerger de su secreto velado y escondido, el ser y los poderes de la superconsciencia deben descender en nosotros y levantarnos, formulándose ellos mismos en nuestro ser y nuestros poderes, o lo que es lo mismo, llegando a ser ellos mismos nuestro ser y nuestros poderes. Este descenso es el sine qua non, lo esencial e indispensable, de la transición y la transformación. Para una real transformación debe de haber una directa y revelada intervención de lo alto. Sería necesario también una total sumisión y rendimiento de la consciencia baja, un paro de su insistencia, una voluntad de ella en anular completamente sus leyes de acción separatistas y perder sus derechos sobre nuestro ser. Si estas dos condiciones pueden ser alcanzadas, inclusive ahora mismo, por un llamado de conciencia, una voluntad de espíritu y una participación de todo nuestro ser manifestado e interno en ese cambio y elevación, la evolución, la transformación puede llegar a efectuarse por un comparativamente ligero cambio de conciencia. La conciencia superior supramental desde lo alto y la involucrada conciencia fuerza detrás del velo actuando en el despertar consciente y en la voluntad del ser mental humano podrían lograr la transición momentánea. No habría ninguna necesidad más adelante de una evolución lenta contando o teniendo en cuenta muchos milenios para cada paso. La evolución detenida y difícil manejada por la naturaleza en el pasado en las criaturas inconscientes de la ignorancia. ¿Cuál debe de ser la preparación para la transformación supramental? Primero, un incremento en el control del individuo sobre su propia naturaleza y cada vez más y más una participación consciente en la acción de la supernaturaleza. Es la primera condición de este cambio que el hombre mental que nosotros conocemos deberá llegar a ser internamente consciente y en posesión de su recóndita ley del ser y sus procesos. Él debe llegar a ser el ser psíquico y mental interno dueño de sus energías, no siendo más esclavo de los movimientos de la baja prakriti, sino en control de ella, protegido en una armonía libre por la suprema ley de naturaleza. En la mente humana ya ha hecho su primera aparición una inteligencia que observa y considera lo que ha sido hecho y la voluntad y preferencia que han llegado a ser consciente.
pero esa consciencia es todavía limitada y superficial. El conocimiento también es limitado e imperfecto. Es una inteligencia parcial, un entendimiento a la mitad que anda a tientas y es empírico en gran parte, o, si es racional, lo es por construcciones, teorías y fórmulas. No hay, por ahora, una visión luminosa que sabe las cosas por una comprensión directa, que las coloca con una precisión espontánea de acuerdo con lo que ve y de acuerdo con el esquema de su verdad inherente. Aunque hay un cierto elemento de instinto e intuición y de discernimiento o penetración que está en sus comienzos, ya que el carácter normal de la inteligencia humana es una razón que averigua e indaga o un pensamiento reflexivo que observa, supone, infiere, concluye y llega por una labor a una verdad construida, a un esquema construido de conocimiento y una acción deliberadamente ordenada hecha por ella misma. Esa primera condición es solamente una conciencia libre e intuitiva, que sería capaz de ver y comprender las cosas por contacto directo y visión penetrante, o un sentido verdad espontáneo nacido de una unidad o identidad que subraya y arregla una acción de la naturaleza de acuerdo con su verdad, la verdad de la naturaleza. Esta sería una participación real por el individuo en el trabajo de la consciencia fuerza universal. La individual Purusha llegaría a ser la maestra o directora de su propia energía ejecutiva y al mismo tiempo la compañera, agente e instrumento del espíritu cósmico en el trabajo de la energía universal. La energía universal trabajaría a través de Purusha, pero ella también trabajaría a través de la energía universal y de la armonía de la verdad intuitiva, haciendo de este doble trabajo una acción simple. La participación de una consciencia en desarrollo de índole superior e íntima debe ser uno de los acompañantes en la transición de nuestro presente estado del ser al estado supernatural. De este modo entonces, la individualidad llegaría a ser más y más poderosa y efectiva en la proporción en que ella se dé cuenta o realice que es el centro y la formación del ser y la naturaleza universal y trascendente. Y a medida que la progresión de este cambio continúe, la energía de la individualidad liberada no sería más la energía limitada de la mente, vida y cuerpo con la que comenzó. El ser emergería dentro y se bañaría hasta incluso cuando emergiera en él y descendiera en él, asumiendo que él está dentro de eso, una luz mayor de conciencia y una fuerza de mayor acción. Su existencia natural sería la instrumentación de un poder superior, una conciencia fuerza supramental y supermental, el poder de la divina Shakti original. Todos los procesos de la evolución serían sentidos como la acción de una conciencia suprema universal, una fuerza suprema y universal trabajando en la forma que ella escoja, en el nivel que sea, dentro de los límites que ella misma se imponga, una conciencia del ser trascendente y cósmica obrando, una acción del mundo madre omnipotente y omnisciente levantando el ser dentro de ella misma y dentro de su supernaturaleza. En lugar de la naturaleza de ignorancia con el individuo como su campo cerrado de acción o como un instrumento inconsciente o medio inconsciente, sería una supernaturaleza de la divina gnosis, y el alma individual sería su consciencia, un campo e instrumento abierto y libre, un participante en su acción, consciente de su propósito y proceso, consciente también de su gran yo, la realidad universal y trascendente y de su propia persona como ilimitada dentro de esa realidad y también como el ser individual de su ser, su instrumento y un núcleo espiritual.
En una acción de la supernaturaleza, la primera abertura hacia esta participación es una condición del cambio hacia lo final, la transformación supramental, porque esta transformación es la terminación del sendero desde la oscura armonía de un automatismo ciego con el cual la naturaleza envía a una luminosa espontaneidad auténtica la infalible moción de la propia existencia verdad del espíritu. La evolución comienza con el automatismo de la materia y de la vida inferior en el cual todo obedece implícitamente al empuje de la naturaleza. Ella cumple mecánicamente su ley del ser y por lo tanto triunfa en mantener una armonía de tipo limitado de existencia y acción. Ella prosigue a través de la confusión fecunda de la mente y la vida de una humanidad empujada por su naturaleza inferior, pero tratando de escapar de sus limitaciones para dirigirla, guiarla y poder participar en ella usándola. Ella emerge dentro de una gran y espontánea armonía y una propia y automática realización fundada en la verdad espiritual de las cosas. En el estado más elevado de la consciencia, ella verá la verdad y seguirá la ruta de sus energías con un completo conocimiento, con una fuerte participación y una maestría instrumental, una delicia completa de acción y existencia. Habrá una perfección luminosa y jubilosa de unidad con todo, en vez de un ciego y sufrido sometimiento del individuo a lo universal, y cada momento y acción de lo universal en el individuo y del individuo en lo universal será iluminado y gobernado por las leyes de la trascendente supernaturaleza. Una segunda condición consiste en una consciencia obediente, el rendimiento de nuestro ser total y completo a la luz, la verdad y la fuerza de lo alto. Pero esta condición superior es difícil y debe, evidentemente, tomar tiempo obtenerla, porque la participación y el conocimiento de Purusha para la transición no es suficiente. Debe de haber también el consentimiento y la participación de Prakriti. No es solamente la voluntad y el pensamiento central que tienen que consentir, sino todas las partes de nuestro ser deben asentir y rendirse a la ley de la verdad espiritual. Todo tiene que aprender a obedecer el gobierno de la conciencia del poder divino en los miembros. Hay dificultades obstinadas en nuestro ser al nacer, pertenecientes a una constitución evolutiva que milita en contra de este asentimiento. Algunas de estas partes están todavía sujetas al inconsciente y al subconsciente y a los hábitos inferiores automáticos llamados también leyes de la naturaleza, hábitos mecánicos de la mente, hábitos de la vida, hábitos de instinto, hábitos de personalidad, hábitos de carácter, el engranaje mental vital, las necesidades físicas, los impulsos, los deseos del hombre natural, los viejos funcionamientos de todas clases que están arraigados tan profundo que parecería como si nosotros tuviéramos que escarbar los abismos para sacarlos. A cada paso de la transición se necesita el asentimiento de Purusha y también el consentimiento de cada parte de la naturaleza a la acción de sus poderes superiores para que se efectúe el cambio. Tiene que haber entonces una dirección consciente del ser mental en nosotros hacia ese cambio, hacia esa sustitución de la vieja naturaleza por la supernaturaleza, hacia esa trascendencia. La ley de la obediencia consciente a la verdad superior del espíritu, el rendimiento de todo nuestro ser a la luz y el poder que viene de la supernaturaleza es una segunda condición que tiene que ser alcanzada despacio
y con dificultad por el ser mismo, antes de que la transformación supramental pueda llegar a ser del todo posible. Para continuar, la psiquis y la transformación espiritual deben de estar bien avanzadas, tan completas como puedan estar, antes de que pueda haber cualquier comienzo del tercero y último cambio supramental, porque es solamente por esta doble transmutación que la voluntad misma de la ignorancia puede ser totalmente alterada en una obediencia espiritual a la verdad y voluntad remodeladas de la gran conciencia del infinito. Una larga y difícil jornada de esfuerzo constante y energía, de austeridad de la voluntad personal, tapasya, tiene ordinariamente que ser atravesada antes de que una mayor decisiva etapa pueda ser alcanzada, en la que el estado de rendición de todos los seres al Ser Supremo y a la naturaleza suprema puedan llegar a ser total y absoluto. Una tercera condición es la unificación de todo el ser alrededor del verdadero yo y de la abertura del individuo a la consciencia cósmica. Una unificación del ser completo por un rompimiento de la pared que divide la naturaleza interna y externa. Una transformación de la pared existente entre la naturaleza interna y la naturaleza externa. Un cambio de posición y centralización de la conciencia del yo exterior al yo interior. Una fundación firme de estas nuevas bases, una acción habitual desde el ser interior y su voluntad y visión, y una apertura del individuo a la consciencia cósmica. Es otra condición necesaria para el cambio supramental. Sería quimérico esperar que la suprema verdad conciencia pueda establecerse ella misma en la fórmula y el proceder estrecho de nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida superficial, por muy espiritual que nos volviéramos. Todos los centros internos deben de abrirse y poner en libertad sus capacidades. La entidad psíquica debe ser revelada y en control. Si esta primera oportunidad estableciendo el ser en lo interior e infinito, el yogi en el lugar de la consciencia ordinaria no se ha hecho, la gran transmutación es imposible. Por otra parte, el individuo debe haberse universalizado, él debe de haber fundido su mente individual en el infinito de una mentalidad cósmica, engrandeciendo y vivificando su vida individual dentro del sentido inmediato y la experiencia directa de una moción dinámica de la vida universal, abriendo las comunicaciones de su cuerpo con las fuerzas de la naturaleza universal antes de que él pueda ser capaz de un cambio que trascienda la fórmula cósmica presente y lo levante más arriba del bajo hemisferio de la universalidad, dentro de una conciencia perteneciente a su hemisferio espiritual superior. Además, él debe de haber comprendido ya lo que ahora es para él superconsciente, también lo que es la luz, el poder y el conocimiento supremos espirituales, Ananda, y haber sido penetrado por sus influencias descendientes, nacido de nuevo por el cambio espiritual. La evolución espiritual obedece la lógica de un desdoblamiento sucesivo. Ella puede escoger un paso principal nuevo y decisivo cuando el paso previo ha sido suficientemente conquistado, inclusive si ciertos niveles menores pueden ser tragados o saltados por una ascensión rápida y brusca. La conciencia tiene que regresar para estar segura de que lo que ha pasado es seguramente lo anexo a la nueva condición. Es verdad que la conquista del espíritu supone la ejecución en una o unas cuantas vidas de un proceso que en el curso ordinario de la naturaleza se haría en una marcha lenta y dudosa de siglos o inclusive milenios, pero esta es una pregunta de la velocidad con la cual los pasos son recorridos.
Un paso mayor y más concentrado no elimina los pasos o la necesidad de sus cumplimientos sucesivos. El incremento en la rapidez es posible solamente porque la participación consciente del ser interno está allí y el poder de la supernaturaleza está ya trabajando en la media transformada naturaleza inferior, de manera que los pasos que de otra forma hubieran tenido que ser tomados tentativamente en la noche de la inconsciencia e ignorancia, pueden ahora ser tomados en una luz cada vez mayor y en un poder de conocimiento.